¿Qué pasaría si la persona que todos pasaron por alto se convirtiera en la persona que lo cambiara todo? Sophia Daniels, de 28 años, había pasado su vida navegando en un mundo que parecía diseñado para oprimirla. Nacida en un rincón olvidado de la ciudad, donde los letreros oxidados de las calles crujían con el viento y las aceras agrietadas contaban historias de abandono, había aprendido a sobrevivir a base de pura determinación. Su madre, Clara, era una mujer desgastada por años en una lavandería, con las manos agrietadas y callosas por los interminables ciclos de agua y jabón, y los ojos cargados con el peso de sueños largamente postergados. El padre de Sofía había desaparecido cuando ella tenía 9 años, dejando tras de sí un reguero de facturas sin pagar, promesas incumplidas y un vacío que aún resonaba en su estrecho apartamento. Su hermano menor, Ethan, de 15 años, era una chispa brillante en un sistema escolar en decadencia. Sus sueños de convertirse en ingeniero se vieron sofocados por aulas con fondos insuficientes y profesores que se habían marchado hacía años. Para Sofía, su trabajo en Le Petit Château era más que un sueldo. Era el frágil hilo que mantenía unida a su familia. Cada propina que ganaba, cada sonrisa forzada para un cliente maleducado, era un ladrillo en los cimientos de un futuro, en el que no tendrían que elegir entre la compra y el alquiler. Le Petit Château era un universo aparte de las raíces de Sofía. Enclavado en el corazón del deslumbrante centro de la ciudad, era un santuario para la élite. Senadores conspirando con caviar, magnates tecnológicos brindando por fusiones con vinos de Burdeos añejos, herederas que daban propinas con billetes, de 100 como si fueran calderilla. Los pulidos suelos de caoba, las cortinas de terciopelo y las lámparas de araña de cristal del restaurante resumaban opulencia, pero para Sofía era un campo de batalla. Se movía con precisión, con el pelo oscuro recogido en un moño apretado y una mirada penetrante y atenta. Dominaba el arte de leer a la gente. Sabía cuándo cautivar a un diplomático quisquilloso, cuándo esquivar las insinuaciones de un ejecutivo borracho y cuándo pasar desapercibida. Sus colegas admiraban su silenciosa fuerza. Sus clientes rara vez la notaban. Pero a Sofía no le importaba. No estaba allí en busca de gloria, sino para sobrevivir. El restaurante bullía esa noche. El aire olía a aceite de trufa, hierbas asadas y ambición. Sofía serpenteaba por el comedor, balanceando bandejas de caracoles, foie gras y delicados aperitivos, con pasos silenciosos pero decididos. Estaba en su salsa, una sombra navegando en el caos, con la mente siempre medio ocupada en el trabajo y medio en la vida que estaba construyendo para su familia. Le había prometido a Ethan un portátil nuevo para sus proyectos de programación y su madre necesitaba un par de zapatos nuevos, sueños pequeños, pero que la impulsaban a seguir adelante. Esta noche, sin embargo, las cosas estaban a punto de cambiar. Entra Graham Montgomery, de 42 años, un titán forjado en la ambición y el acero. El multimillonario CEO de Montgomery Tech, un imperio de ciberseguridad que salvaguardaba los secretos de gobiernos, corporaciones y multimillonarios, era un hombre que prosperaba gracias al control. Alto e imponente, con una mandíbula cincelada, penetrantes ojos azules que parecían ver a través de las personas y un traje a medida que costaba más que el alquiler anual de Sofía. Graham tenía un aura de poder intocable. Su marcado acento británico y sus palabras mesuradas ocultaban una crueldad que había aplastado a la competencia, silenciado a los escépticos y construido un imperio de la nada. Su presencia en Le Petit Château no era una visita casual, era una misión. Estaba recibiendo a un grupo de inversores internacionales, negociando un acuerdo que podría convertir a Montgomery Tech en un gigante global, un contrato multimillonario que redefiniría la industria de la ciberseguridad. A Sofía le asignaron su mesa, un reservado apartado en la sección VIP del restaurante, cubierto con cortinas color borgoña e iluminado por una única y elegante
Lámpara de araña. 6 hombres trajeados estaban sentados alrededor de una mesa repleta de copas de cristal, cubiertos de plata y platos de coq o vin en voz baja e intensa, mientras discutían términos que podrían cambiar el equilibrio de poder en el mundo tecnológico. Sofía se movía como un fantasma, rellenando copas de Chateau Lafite, retirando los platos con soltura, sin apenas notar su presencia. Pero Graham la notó, no con calidez, sino con la fría calculadora de quien veía a todos como piezas de su tablero. La siguió con la mirada, evaluándola, como si fuera una variable en una compleja ecuación que ya estaba resolviendo. La velada transcurrió con normalidad hasta que el caos estalló como una grieta en una presa. A mitad del plato principal, Mia, una camarera junior con los ojos como platos, y la costumbre nerviosa de retorcerse el delantal, corrió hacia el gerente, Pierre. El sistema de circuito cerrado de televisión no funciona, susurró, con la voz temblorosa sobre el murmullo del comedor. Le Petit Chateau se enorgullecía de su férrea seguridad. 16 cámaras de alta definición cubrían cada ángulo, desde el comedor hasta la bodega, garantizando la seguridad de sus distinguidos comensales. Un fallo técnico no era solo un problema técnico, era una catástrofe potencial, una grieta en la impecable reputación del restaurante que podría costarles su clientela y su credibilidad. Pierre, un hombre fibroso con una perpetua capa de sudor en la frente, buscó a tientas su teléfono y marcó a la empresa de soporte técnico con manos temblorosas. Su rostro se ensombreció al enterarse de que el equipo no estaría disponible hasta la mañana, horas demasiado tarde para salvar la noche. La noticia corrió como la pólvora entre el personal, y sus rumores se volvieron frenéticos. Para un restaurante que atendía a los más poderosos de la ciudad, una brecha de seguridad era impensable, especialmente con Graham Montgomery en la empresa. Había mucho en juego. Un solo paso en falso podría arruinar la reputación de Le Petit Chateau y obligar a su personal a buscar nuevos empleos en una ciudad que no perdonaba el fracaso. Graham oyó el alboroto. Su conversación con sus inversores, hombres de rostro impasible y trajes a medida, procedentes de Londres, Dubái y Tokio, se interrumpió de golpe. ¿Cuál es el problema?, preguntó en voz baja, pero lo suficientemente aguda como para silenciar el parloteo de las mesas cercanas. Su mirada, fría e inflexible, se fijó en Pierre, quien pareció encogerse ante el escrutinio. Pierre, tirando de su corbata hasta convertirla casi en un nudo corredizo, balbuceó una explicación del apagón, con las palabras entrecortadas. La expresión de Graham se ensombreció. Sus ojos se entrecerraron. «Esto es una brecha de seguridad», dijo, con un tono como la escarcha de una mañana de invierno. «Estoy en medio de una discusión que podría ser el éxito o el fracaso de mi empresa. Hay información sensible en juego. Si mi privacidad se ve comprometida en este establecimiento, habrá consecuencias, legales, financieras y personales». Su mirada recorrió la sala, deteniéndose en Sofía, que se quedó paralizada, agarrando una bandeja de vasos vacíos. «Tú», dijo, señalándola con un dedo que parecía un arma cargada. «Arréglalo o estás despedida». Las palabras impactaron a Sofía como un golpe físico, robándole el aire de los pulmones. Su corazón latía. Con fuerza, su mente se esforzaba por procesar lo absurdo de la orden. «No soy técnica, señor», dijo con voz firme a pesar del pánico que la atenazaba. «Me da igual quién seas», espetó Graham, reclinándose en su silla, con la mirada fija en ella con una intensidad inquebrantable. «Trabajas aquí. Eres responsable de que este lugar funcione a la perfección. Hazlo realidad. O estás acabado». Su tono fue tajante, como una guillotina a punto de caer. Los demás camareros intercambiaron miradas inquietas, frenando sus movimientos como si temieran llamar su atención. Pierre se quedó paralizado, su autoridad habitual desmoronándose bajo la mirada de Graham. Su silencio,
una admisión tácita de que no tenía solución. A Sofía le temblaban las rodillas, pero se negaba a dejarlo notar. Perder el trabajo no era una opción. No se trataba solo de ella. Se trataba de los libros de Ethan, la insulina, de su madre, el alquiler que se cernía como una sombra cada mes. Las propinas que ganaba en Le Petit Château eran lo único que mantenía a su familia a flote, lo único que se interponía entre ellos, y la desesperación de la que tanto había luchado por escapar. Pero arreglar un sistema de CCTV, apenas sabía cómo solucionar los problemas de su antiguo portátil, y mucho menos de una red de cámaras de alta tecnología diseñadas para un restaurante de 5 estrellas. El peso del ultimátum de Graham la oprimía, amenazando con destrozarla. Sin embargo, bajo el miedo, brilló una chispa de desafío. Ya se había enfrentado a adversidades imposibles antes. Recomponer una vida con escombros, mantener a su familia a flote a base de pura voluntad. Había aprendido sola a arreglar electrodomésticos rotos, a navegar en un mundo que no quería que triunfara. Este era solo otro desafío y ella no estaba dispuesta a permitir que un hombre como Graham Montgomery la destrozara. Sofía se disculpó y se fue a la trastienda. Le temblaban las manos al dejar la bandeja. El centro de seguridad era un espacio estrecho y tenue, lleno de monitores parpadeantes, cables enredados y un panel de control polvoriento que parecía una reliquia de principios de los 2000. Las pantallas estaban en blanco, el sistema completamente desconectado, una silenciosa acusación de su incompetencia. Cerró los ojos un momento y respiró hondo para tranquilizarse. El pánico no la ayudaría. Necesitaba pensar, canalizar el ingenio que la había ayudado a superar toda una vida de dificultades. Sofía no era una experta en tecnología, pero era una superviviente, forjada en el crisol de un barrio donde nada funcionaba bien. A los 11 años, había recableado una radio rota para que su madre pudiera escuchar jazz durante las largas noches en la lavandería. La música como un pequeño escape de su realidad. A los 15, había remendado una tubería que goteaba con cinta adhesiva y una lavadora recuperada, salvando su apartamento de una inundación que les habría costado la fianza. A los 19, había aprendido programación básica para ayudar a Ethan con un proyecto escolar, juntando fragmentos de cursos en línea gratuitos en un ordenador de la biblioteca que se bloqueaba cada 20 minutos. Esos momentos la habían moldeado. Le habían enseñado que ningún problema era irresoluble si te negabas a rendirte. Esto no era diferente, solo que era más grande, más aterrador, con más en juego. Empezó por lo básico. Comprobó la fuente de alimentación y las conexiones. Los cables estaban intactos, la corriente estaba encendida, pero el sistema no arrancaba. Sacó su teléfono con la pantalla rota pero aún funcional y se sumergió en una frenética búsqueda. Foros de tecnología, hilos de Reddit, tutoriales de YouTube, incluso el manual desgastado del restaurante, enterrado bajo una pila de papeles olvidados en un cajón con la etiqueta «Varios». Sus dedos recorrieron la pantalla, su mente a toda velocidad tratando de absorber cada fragmento de información. Marcó hilos sobre reinicios de servidores, vio un vídeo granulado sobre actualizaciones de firmware y garabateó notas en una servilleta cuando la batería de su teléfono bajó al 10%. El restaurante se cerró a su alrededor. El ruido de los platos se apagó a medida que se marchaban los últimos clientes. Sus risas contrastaban con la presión que se acumulaba en su pecho. Pierre pasó por allí una vez, con el rostro desfigurado por la preocupación y la corbata hecha un desastre. «Sofía, no tienes que hacer esto», dijo en voz baja, con un deje de culpa en la voz. «Solo es Graham Montgomery. Mañana pasará a su siguiente objetivo». «No lo hago por él», respondió Sofía con la mirada fija en el manual y la voz firme a pesar del cansancio que la invadía. «Lo hago por mí, por Ethan, por mamá, por cada vez que alguien me miraba y no veía más que a una camarera».
Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, una declaración de propósito que silenció a Pierre. Él asintió, le dedicó una pequeña sonrisa alentadora y la dejó con su trabajo. A medianoche había identificado el problema. Una actualización de firmware corrupta había bloqueado el sistema, dejando las cámaras en un limbo digital. La solución era abrumadora: reinstalar el software, recalibrar cada una de las 16 cámaras y asegurar que la red fuera lo suficientemente segura como para soportar el escrutinio de un hombre como Graham. A Sofía le ardían los ojos de tanto mirar las pantallas. Tenía los dedos acalambrados de escribir, pero siguió adelante. Ya no solo luchaba por su trabajo, estaba demostrando algo más profundo: a sí misma, al mundo que siempre la había subestimado, a los fantasmas de todos los que le habían dicho que nunca llegaría a nada. Los recuerdos de su pasado la llenaban de energía. Pensaba en las noches que se quedaba despierta, aprendiendo a arreglar cosas porque nadie más lo hacía. La vez que reconstruyó la bicicleta de Ethan con piezas de repuesto de un desguace, con las manos manchadas de grasa, solo para que pudiera llegar a la escuela sin caminar 5 kilómetros. La forma en que el rostro de su madre se suavizó cuando Sofía trajo a casa su primer sueldo de Le Petit Chateau, un raro momento de orgullo en una vida de lucha. Las incontables tardes que había pasado en la biblioteca, encorvada sobre un ordenador, aprendiendo fragmentos de HTML y Python porque creía que el conocimiento era su salida. Esos momentos la habían forjado en alguien que no se rendía, por muy imposible que fuera. A las 2 de la madrugada, había restaurado el sistema principal. Los monitores se encendieron con un destello, mostrando imágenes granuladas del restaurante, vacío. Mesas vacías, suelos pulidos, el tenue resplandor de las farolas filtrándose por las ventanas. Pero Sofía no se detuvo ahí. Vio una oportunidad, no solo para solucionar el problema, sino para mejorar el sistema. Profundizó en el asunto y descargó software de código abierto para mejorar la resolución de las cámaras y optimizar la interfaz. Encontró un ordenador viejo en el almacén, con sus ventiladores zumbando débilmente, y lo convirtió en un servidor de respaldo, asegurándose de que el sistema no volviera a fallar de esta manera. A las 4 de la madrugada, estaba ajustando el cifrado de la red, usando trucos que había aprendido en un curso gratuito de ciberseguridad que había tomado por capricho el año pasado. Añadió alertas de detección de movimiento, una función que el restaurante nunca había tenido, inspirada por una publicación en un foro que había encontrado a las 3 de la madrugada. Optimizó el almacenamiento del sistema, asegurándose de que se pudieran archivar semanas de grabaciones sin reducir el rendimiento. Incluso programó una herramienta de diagnóstico básica para alertar al personal sobre problemas futuros antes de que se convirtieran en crisis. Al amanecer, proyectando un suave resplandor rosado a través de las ventanas del restaurante, Sofía retrocedió. Le dolía el cuerpo, pero el corazón le latía con fuerza triunfalmente. El sistema no solo estaba arreglado, sino transformado. Las cámaras transmitían imágenes nítidas. La interfaz era elegante e intuitiva, y el servidor de respaldo zumbaba silenciosamente en un rincón. Había hecho lo imposible, no porque Graham se lo exigiera, sino porque se negaba a que su historia terminara allí. No era solo una camarera, era una solucionadora de problemas, una creadora, una fuerza que nadie había previsto. Llegó el turno de la mañana y Le Petit Chateau volvió a la vida. Los camareros se apresuraban, preparándose para la hora punta del almuerzo, mientras el aroma a café recién hecho, croissants recién horneados y romero de la cocina impregnaba el aire. Sofía, con la adrenalina a flor de piel y una sola barrita energética que Mia le había dado, se quedó en el centro de seguridad, comprobando su trabajo. Probó cada cámara, realizó diagnósticos en la red y se aseguró de que las alertas de movimiento funcionaran. Incluso escribió una guía rápida del usuario en un bloc de notas, anticipándose a las preguntas del personal. Sabía que Graham
Volvería para su reunión de seguimiento y no iba a dejar que un solo fallo minara sus esfuerzos. Los demás camareros, percibiendo su determinación, le ofrecieron un apoyo silencioso. Mia, con los ojos abiertos de asombro, susurró: «Estás loca, Sof, pero como una locura de superhéroe. Vas a hacer que se trague sus palabras». Incluso Pierre, normalmente un manojo de nervios, le dedicó un gesto de respeto. «Has hecho más de lo que nadie podría haber pedido», dijo con voz firme por una vez. «Pase lo que pase, nos tienes». Pero Sofía no pensaba en elogios. Pensaba en las cámaras, el código, la red que había reconstruido desde cero. Pensaba en Ethan, que merecía una oportunidad para alcanzar sus sueños, y en su madre, que merecía una vida sin preocupaciones constantes. Pensaba en cada vez que la habían rechazado, como una chica de mala muerte, como camarera en un mundo de riqueza, como una mujer en un juego de hombres. Este era su momento para demostrarles que estaban equivocados, para demostrar que era más que la suma de sus circunstancias. Al mediodía llegó Graham. Su presencia era como una nube de tormenta que invadía el restaurante. Su traje a medida estaba impecable, su expresión indescifrable, pero sus ojos escudriñaban la sala con la intensidad de un halcón. Pasó junto al mostrador del anfitrión, ignorando las miradas nerviosas del personal, y se dirigió directamente al centro de seguridad. Pierre lo siguió, retorciéndose las manos, con la corbata ya torcida. «Está arreglado, señor», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Mejor que antes. Graham entró en la trastienda, recorriendo con la mirada los monitores. Se detuvo, frunciendo el ceño al observar los cambios. La nitidez de las imágenes, la interfaz. Optimizada, el servidor de respaldo parpadeando sin parar en la esquina. Se acercó más, rozando el borde del panel de control con los dedos mientras examinaba las alertas de detección de movimiento, una función que reconocía de los sistemas de vanguardia de su propia empresa. Tocó la pantalla, abriendo los registros de almacenamiento, y sus ojos se abrieron de par en par al ver el sistema de archivo optimizado. Probó la herramienta de diagnóstico, observando cómo detectaba un pequeño problema de latencia y sugería una solución. «¿Quién ha hecho esto?», preguntó, con la voz más suave que la noche anterior, pero aún con un deje de autoridad. Pierre dudó un momento y luego señaló a Sofía, que permanecía en silencio junto al panel de control, con las manos entrelazadas, a la espalda. «Sí», dijo. «Trabajó toda la noche. Sola». Graham se giró hacia ella, con una mirada penetrante, como si la viera por primera vez. La sala quedó en silencio. Solo se oía el zumbido de los monitores. «No solo arreglaste las cámaras», dijo con un tono que mezclaba sorpresa y algo más. Respeto, quizá. O curiosidad. «Reconstruiste todo el sistema. Esto es mejor de lo que mis propios ingenieros podrían haber hecho. Mejor de lo que esperaba de un restaurante de 5 estrellas». Sofía lo miró a los ojos, levantando ligeramente la barbilla. «Me dijiste que lo arreglara», dijo simplemente, y lo hice. Durante un largo instante, ninguno habló. El restaurante seguía en marcha a su alrededor, camareros zigzagueando entre las mesas, el tintineo de las copas, el murmullo de las conversaciones a la hora del almuerzo. Pero en el centro de seguridad, solo estaban Sofía y Graham, enfrascados en un silencio absoluto. Podía sentir el peso de su escrutinio, pero no se inmutó. Se había ganado este momento y no iba a dejarlo escapar. Los labios de Graham se crisparon, un leve atisbo de sonrisa, una extraña grieta en su fachada estoica. «Mi equipo tiene doctorados del MIT, presupuestos ilimitados, departamentos enteros», dijo, casi para sí mismo. «Tienen laboratorios de vanguardia y años de experiencia. Tú tenías un smartphone, una noche y... ¿qué más?». «Una razón», dijo Sofía con voz firme a pesar del cansancio. «No podía permitirme fracasar, ni por ti ni por nadie». Graham entrecerró los ojos, no de ira, sino de fascinación.
No estaba acostumbrado a que alguien como Sofía, una camarera en un mundo que siempre había ignorado, lo sorprendiera y mucho menos a que lo superara. Se acercó, bajando la voz hasta casi un susurro. La mayoría habría renunciado, dijo. Habría puesto excusas, habría pasado la pelota, habría pedido ayuda. ¿Por qué no lo hiciste tú? Sofía dudó, pero luego habló con el corazón, con palabras crudas y sin filtro. Porque he estado arreglando cosas toda mi vida. Radios rotas, tuberías rotas, promesas incumplidas. Crecí en un lugar donde rendirse no era una opción. Mi madre trabajó hasta el cansancio para que yo pudiera comer. Mi hermano tiene sueños más grandes que nuestro barrio, y soy yo quien debe asegurarme de que los alcance. Me han dicho que no toda la vida. Profesores, jefes, gente que me miraba y no veía nada más que de dónde venía. Esto era solo otra cosa que arreglar. Y no iba a dejar que tú ni nadie me dijera que no podía. La sala pareció contener la respiración. Pierre se removió incómodo, con la mirada moviéndose rápidamente de un lado a otro. Los demás camareros miraban a través de la puerta, atraídos por la tensión con sus susurros silenciados. La expresión de Graham se suavizó, solo por un instante, y luego hizo algo inesperado. Metió la mano en el bolsillo y sacó una elegante tarjeta de visita, cuyos bordes estaban grabados con el logotipo de Montgomery Tech, brillando bajo la luz fluorescente. No ofrezco segundas oportunidades, dijo, ofreciéndosela. Y no hago ofertas a la ligera. Pero tampoco desperdicié talento. Te quiero en Montgomery Tech, gerente de proyectos, división de sistemas de seguridad. Supervisarías las instalaciones de todas mis propiedades, hoteles, oficinas, centros de datos, sede global. Dime tu salario. Sofía se quedó sin aliento. La tarjeta parecía pesar 1000 libras, su promesa casi inalcanzable. Un trabajo como este podría cambiarlo todo. Pagar las facturas médicas de su madre, financiar la universidad de Eton, darle una vida con la que solo se había atrevido a soñar. Podría significar un apartamento nuevo, uno donde las tuberías no gotearan y la calefacción funcionara en invierno. Podría significar seguridad, estabilidad, un futuro donde no tuviera que contar cada centavo. Pero también significaba entrar en un mundo que no conocía, un mundo de torres de cristal y ambición despiadada, donde a personas como ella, mujeres sin título, sin contactos, de barrios como el suyo, rara vez se les daba un lugar en 1900 hasta la mesa. El personal a su alrededor se quedó boquiabierto, susurros recorrieron la sala como una ola. Pierre se quedó boquiabierto, olvidando su retorcimiento de corbatas. Mia abrió mucho los ojos, con las manos juntas, emocionada, y una sonrisa se dibujó en su rostro. Sofía miró la tarjeta y luego a Graham, con la mente acelerada. ¿Por qué yo? Preguntó con voz tranquila pero firme, interrumpiendo el bullicio. Ni siquiera me conoces. ¿Por qué? Dijo Graham en voz baja y segura. No solo cumpliste mis expectativas, las superaste por completo. Aprovechaste una crisis y la convertiste en una oportunidad que la mayoría de mi equipo no habría visto. Necesito gente que pueda hacer eso, gente que no se derrumbe bajo presión, que no solo sobreviva, sino que prospere. Ese eres tú. Sofía no respondió de inmediato. El peso de la oferta flotaba en el aire, una encrucijada que no había previsto. Se había pasado la vida luchando por migajas, turnos extra, mejores propinas, unas horas de estudio entre el agotamiento y la obligación. Ahora, un multimillonario le ofrecía la llave de su imperio, la oportunidad de reescribir su historia. Pero no se trataba solo del dinero, sino de la confianza. ¿Podría confiar en Graham, un hombre conocido por su crueldad, cuyo nombre era sinónimo de poder y miedo? ¿Podría confiar en sí misma para navegar en un mundo tan lejano al suyo? ¿Un mundo donde sería una forastera, escrutada y puesta en duda a cada paso? Tomó la tarjeta, rozando con los dedos su superficie lisa, y el logotipo grabado reflejó la luz. Lo pensaré,
dijo con voz firme, a pesar de la tormenta de emociones que la embargaba. Graham arqueó una ceja, claramente desacostumbrado a ser postergado, y sus labios se crisparon en lo que podría haber sido diversión o respeto. Asintió una vez, un gesto brusco y decidido. «Tienes hasta el lunes», dijo, y luego se dio la vuelta y salió, sus zapatos lustrados resonando en el piso de caoba, dejando el restaurante zumbando a su paso. El resto del día fue un torbellino. El personal trató a Sofía como a una heroína, y sus susurros se convirtieron en abierta admiración. Mia la abrazó con lágrimas en los ojos y la voz temblorosa de orgullo. «Lo demostraste, Sof. Se lo demostraste a todos». Pierre, todavía conmocionado, le dedicó una extraña sonrisa. Su ansiedad habitual se convirtió en algo parecido al asombro. «Eres única, Sofía. Siempre lo has sido». Pero la mente de Sofía estaba en otra parte. Esa noche, sentada a la mesa de la cocina de su pequeño apartamento, tenía la tarjeta de visita delante. El apartamento era pequeño, con la pintura descascarada en las esquinas y el radiador silbando como si estuviera en las últimas, pero era su hogar, lleno de recuerdos de las charlas nocturnas con su madre, la risa de Ethan y el olor del arroz con pollo de Clara cocinándose a fuego lento. Pasó los dedos sobre la tarjeta. Su peso le recordaba la decisión que enfrentaba. Su madre Clara se unió a ella, con las manos aún ásperas por años de trabajo, pero con los ojos llenos de orgullo. «Siempre has sido una luchadora, cariño», dijo Clara en voz baja, sentándose frente a ella. «Nos has ayudado a llegar hasta aquí. Esta es tu oportunidad de ser tú misma. No dejes que el miedo te detenga». Ethan, despatarrado en el sofá con sus deberes de matemáticas, levantó la vista. Su bravuconería adolescente ocultaba su preocupación. «Vas a ser una especie de genio de la tecnología, Sof», dijo con una sonrisa, aunque sus ojos la buscaron para tranquilizarla. «Probablemente acabes dirigiendo su empresa, pero no te olvides de nosotros cuando todos seáis famosos». Sofía se rió, pero el peso de la decisión la oprimió. Pasó el fin de semana dándole vueltas, con sus pensamientos enredados en la esperanza y la duda. El mundo tecnológico era un laberinto, lleno de gente que la descartaba como una forastera, una camarera sin título, sin contactos, sin pedigrí. Había enfrentado el rechazo toda su vida, como una niña de barrio marginal, como una mujer en un mundo que la infravaloraba, como una soñadora en un sistema que premiaba los privilegios. Pero siempre había encontrado la manera de demostrarles que se equivocaban, de forjarse un espacio donde no existía ninguno. El sábado visitó su antiguo barrio, caminando por las aceras agrietadas donde había crecido. Pasó por la tienda de la esquina donde le había comprado dulces a Ethan con su primera propina, el parque infantil donde lo había empujado en los columpios, prometiéndole una vida mejor. Se detuvo en el centro comunitario donde Clara ahora era voluntaria, viendo a niños como Ethan trastear con computadoras en un taller de tecnología que Sofía había ayudado a financiar con sus ahorros. Una de las niñas, una niña con trenzas y ceño decidido, le recordó a Sofía a sí misma a esa edad, ansiosa por una oportunidad, lista para luchar por ella. La niña levantó la vista, con los ojos brillantes de curiosidad. «¿Fuiste tú? ¿Quién arregló las cámaras?», preguntó, con la voz teñida de asombro. «Dicen que te enfrentaste a un multimillonario». Sofía sonrió, con el corazón henchido. «Solo hice lo que tenía que hacer», dijo. «Tú también puedes, ¿sabes? Sea lo que sea, no dejes que nadie te diga que no puedes». Ese momento lo aclaró todo. No se trataba solo de ella. Se trataba de Ethan, de Clara, de niños como esa chica, de cada soñador al que le habían dicho que su lugar estaba en lo más bajo. El domingo se sentó con Clara y Ethan, exponiendo sus miedos y esperanzas. Clara le tomó la mano, apretándola con firmeza a pesar de los años de desgaste. «Siempre has sido nuestra fuerza», dijo. «Ahora sé tú misma». Ethan, siempre bromista, guardó silencio, con los ojos brillantes. «Estoy orgulloso de ti, Sof», dijo. «Pase lo que pase,
El lunes por la mañana, Sofía hizo la llamada. El viernes, estaba en el elegante vestíbulo de la sede de Montgomery Tech, con su nueva credencial de empleada prendida en una chaqueta que había comprado de segunda mano y planchado meticulosamente. El edificio era una maravilla de cristal y acero, con las paredes cubiertas de premios, patentes y pantallas que mostraban datos en tiempo real de servidores de todo el mundo. Sofía se sentía fuera de lugar, sus zapatillas chirriando sobre el suelo de mármol pulido, con el corazón acelerado al subir a un ascensor que parecía transportarla a otro planeta. Pero cuadró los hombros y siguió adelante. Se había ganado su lugar allí, y no iba a dejar que la duda, ni nadie más, se lo arrebatara. El trabajo era abrumador. Supervisar las instalaciones de seguridad de propiedades en todo el mundo, desde hoteles de lujo en Dubái hasta centros de datos en Singapur y oficinas corporativas en Nueva York. Dirigía equipos de ingenieros que la miraban con escepticismo. Sus títulos de la Ivy League y años de experiencia eran un desafío silencioso a su presencia. Se desenvolvía en una cultura corporativa que parecía un idioma extranjero, con su jerga, jerarquías y reglas tácitas. Su primer proyecto fue una instalación de alto riesgo para un nuevo centro de datos en Singapur, un contrato multimillonario con un cliente que exigía la perfección. El equipo se topó con obstáculos, hardware defectuoso, plazos ajustados y una barrera lingüística que convertía la comunicación en una pesadilla. Sofía se quedaba despierta por las noches, resolviendo problemas con su equipo, recurriendo al mismo ingenio que había empleado aquella fatídica noche en el restaurante. Aprendió la jerga, estudió los sistemas y planteó preguntas sin pudor. Su curiosidad desarmaba incluso a los ingenieros más escépticos. Se enfrentó a desafíos más allá de lo técnico. En su primera semana, un ingeniero senior, un hombre con un título de Harvard y un resentimiento inquebrantable, cuestionó sus cualificaciones en una reunión con un tono cargado de condescendencia. Sin ánimo de ofender, dijo, «Pero esto no es un restaurante. ¿Qué te hace pensar que puedes liderarnos?» La sala quedó en silencio, todas las miradas puestas en Sofía. Respiró hondo, con voz serena pero firme. «Estoy aquí porque hago las cosas. Convertí un sistema roto en algo mejor que nuevo en una noche, con solo un teléfono y una fecha límite. Si tienes una mejor manera, soy todo oídos, si no, pongámonos a trabajar». La sala permaneció en silencio, pero el ingeniero asintió, con un respeto a regañadientes en sus ojos. A partir de ese momento, su equipo comenzó a verla de otra manera. Cuando el proyecto de Singapur se lanzó antes de lo previsto, el cliente envió una reseña entusiasta a Graham, destacando a Sofía por su nombre. «El ingenio y el liderazgo de su gerente de proyecto fueron ejemplares», decía el correo electrónico. «Tiene un talento excepcional». Graham le reenvió el correo electrónico con una sola línea. «Bien hecho». Fue un comentario discreto, pero, viniendo de alguien como Graham, fue un gran elogio. Los colegas de Sofía empezaron a buscarla, impresionados por su capacidad para resolver problemas que otros no podían. Orientó al personal más joven, compartiendo los trucos que había aprendido por su cuenta, desde la depuración de código hasta la negociación con proveedores. Creó un equipo que prosperaba gracias a la colaboración en lugar de la competencia, fomentando una cultura donde las ideas prevalecían sobre los egos. No solo sobrevivía en este nuevo mundo, sino que lo transformaba, proyecto a proyecto. Graham, por su parte, observaba su progreso con una mezcla de orgullo y fascinación. Había construido su imperio sobre el control, conociendo cada variable, pero Sofía era una variable que no había previsto. Ella le enseñó algo nuevo, que la verdadera innovación provenía de potenciar lo inesperado, de confiar en personas que no encajaban en el molde. Empezó a delegar más, a escuchar voces que antes ignoraba. Su equipo notó el cambio. Las reuniones eran menos tensas, las decisiones menos unilaterales. En una ocasión, durante una sesión de estrategia nocturna,
La miró a través de la mesa de conferencias y asintió levemente, un gesto que se sintió como una victoria. Más tarde, la tomó aparte. «Estás cambiando las cosas aquí», dijo, en voz baja. «No solo los sistemas, sino nuestra forma de pensar. No te detengas». La historia de Sofía trascendió las fronteras de Montgomery Tech. En Le Petit Chateau, los camareros seguían apuntando a las cámaras, ahora un motivo de orgullo, y contaban a los nuevos empleados sobre la camarera que se había enfrentado a un multimillonario y había ganado. La historia llegó a los círculos tecnológicos de la ciudad, luego a los medios de comunicación, convirtiendo a Sofía en una leyenda silenciosa, un símbolo de lo que era posible cuando la determinación se unía a la oportunidad. Un medio de comunicación local publicó un artículo sobre ella titulado «De camarera a innovadora», con una foto suya con su blazer de Montgomery Tech, de pie con seguridad frente a una sala de servidores. De repente, empezó a recibir correos electrónicos de jóvenes de su antiguo barrio preguntándoles cómo podían seguir sus pasos. Respondía a todos, compartiendo consejos, recursos y un simple mensaje. «Eres suficiente. Sigue luchando». 3 años después, Sofía estaba en su oficina en el piso 40 de la sede de Montgomery Tech, con el horizonte de la ciudad extendiéndose ante ella como una promesa cumplida. Su escritorio estaba abarrotado de planos de proyectos, prototipos y una foto enmarcada de ella, Clara y Ethan, en su graduación de preparatoria, los 3 radiantes. Ethan era ahora estudiante de segundo año en el MIT. Su matrícula estaba cubierta por una beca que Sofía le había ayudado a conseguir, y su dormitorio estaba lleno de aparatos que él mismo había construido. Clara se había jubilado de la lavandería. Ahora dedicaba sus días a la jardinería, al voluntariado en el centro comunitario y a dar clases de cocina a los niños de su antiguo barrio. Incluso había montado un pequeño negocio de catering. Su arroz con pollo era un éxito en los eventos locales. Los sueldos de Sofía habían pagado sus deudas, renovado su apartamento y financiado una fundación para jóvenes de barrios desfavorecidos, que ofrecía mentoría, formación tecnológica y becas. La fundación, llamada Spark, ya había ayudado a docenas de niños, incluida la niña con trenzas del centro comunitario, que ahora estaba haciendo prácticas en una empresa tecnológica local. Sofía había recorrido un largo camino desde la chica que temblaba bajo la mirada de Graham Montgomery. Pero no había olvidado sus raíces. Cada semana visitaba Le Petit Chateau, no como camarera, sino como amiga, un símbolo de lo que era posible. Pierre la recibía como a un miembro de la familia, acompañándola a la mejor mesa. Su semblante, antes agotado, se suavizó con orgullo. Mia, ahora gerente, la abrazó con fuerza con los ojos llenos de lágrimas. «Lo cambiaste todo, Sof», dijo. «No solo las cámaras, sino a nosotras. Nos demostraste que podíamos ser más». Una noche, mientras Sofía saboreaba una copa de vino que ahora podía permitirse, miró las cámaras, nítidas y estables, que seguían funcionando en el sistema que había construido. Eran su primera victoria, un recordatorio de la noche que le cambió la vida. Pero su verdadero legado fue mayor. Había construido sistemas que protegían a millones, desde datos corporativos hasta huéspedes de hotel y secretos gubernamentales. Había guiado a una nueva generación de innovadores, muchos de ellos con antecedentes como el suyo, demostrando que el talento no se limitaba a los campus de la Ivy League ni a las oficinas de la esquina. Le había demostrado al mundo que una camarera con un teléfono y una noche podía eclipsar las expectativas de un multimillonario. Graham se unió a ella en la mesa, una rara ocasión que atrajo miradas curiosas del personal. Se había convertido en un mentor improbable, y su relación evolucionó hacia una de respeto mutuo, cimentada en incontables sesiones de estrategia nocturnas y victorias compartidas. Levantó su copa y la miró a los ojos. «Has hecho más de lo que esperaba», dijo con voz tranquila pero sincera. «No solo por mi empresa, sino por mí. Construí este imperio basándome en el control
en conocer cada resultado. Me demostraste que estaba equivocado, que los mejores resultados provienen de personas como tú, personas que nunca vi venir. Sofía sonrió, con el corazón lleno y un nudo en la garganta. No me di cuenta de cuánto necesitaba demostrármelo a mí misma, dijo. Esa noche no solo estaba arreglando cámaras, estaba arreglando mis propias dudas, mis propios límites. Al salir del restaurante, con las luces de la ciudad centelleando a su alrededor, Sofía sintió una silenciosa certeza en el pecho. Pensó en los sacrificios de su madre, en las noches que Clara se había quedado sin cenar para que Sofía y Ethan pudieran comer. Pensó en los sueños de Ethan, ahora alzando el vuelo, en su último proyecto, un dron que había construido desde cero. Pensó en los chicos de su fundación, con los ojos brillantes de posibilidades, un futuro ya no ligado a su pasado. Pensó en la chica de las trenzas, que le había enviado una nota de agradecimiento por las prácticas, firmada con un corazón y las palabras, «Eres mi héroe». Sofía se detuvo en el fresco aire nocturno, mirando al cielo, las estrellas tenues pero visibles sobre el resplandor de la ciudad. Pensó en aquella noche en el centro de seguridad, el miedo, el agotamiento, la chispa de desafío que la había impulsado a seguir adelante. Había arreglado más que cámaras, había arreglado su futuro, el de su familia, y tal vez, solo tal vez, un pedazo del mundo. Su viaje fue un faro para cada soñador que lucha por ser visto, un testimonio del poder de la resiliencia, de negarse a aceptar los límites que otros le imponen. Mientras caminaba a casa, con pasos ligeros pero decididos, Sofía lo sabía. Pasara, lo que pasara, siempre encontraría la manera de solucionarlo y hacerlo mejor de lo que nadie pudiera imaginar. La ciudad se extendía ante ella, no como una barrera, sino como un lienzo, lista para que pintara su siguiente capítulo. Y en algún lugar, en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, una nueva generación de soñadores observaba, inspirada por una camarera que había convertido una amenaza en un triunfo, una chispa en una llama que iluminaría el camino durante años.